Hola, bendiciones a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro devocional 7 minutos con Dios y su palabra. Les acompaña como cada día el pastor Fausto Rosario. Vamos a estar leyendo la palabra en Mateo capítulo 16, versículos 22 hasta el 23, que nos dice: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quiero conversar en este día bajo el tema ¿Quién te habla? En estos versos podemos notar cómo Pedro se deja usar por Satanás y le sugiere a Jesús que aborte su misión de morir en la cruz. Pero lo más extraño es que este mismo Pedro recientemente acababa de recibir la revelación del mismo Padre y confesó que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús preguntó: ¿Quién dicen ustedes que soy? En el versículo 16 de Mateo 16 dice: Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es posible esto? ¿Puede pasar esto con nosotros? Fíjese, en Romanos capítulo 7, versículo 19, habla el apóstol Pablo diciendo: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Le voy a poner otros ejemplos de esta contradicción. El mismo Pedro cortó la oreja de un soldado por causa de Jesús, defendiendo a Jesús. Pero luego este mismo Pedro lo negó 3 veces. Abraham, quien fue el padre de la fe, en un momento tuvo dudas y ocultó la verdad en cuanto a quién era su esposa, Sara, porque tenía miedo a que lo mataran. Elías, el profeta, vio fuego descender del cielo. Fue alimentado por cuervos. Mató a 450 profetas de Baal. Pero ante las amenazas de Jezabel salió huyendo y hasta deseó morirse. Es difícil realmente tratar con esta situación que tenemos. Es como muchas veces en las animaciones, en lo que nosotros llamamos los muñequitos, que se da a veces en la mente de las personas, como si en un lado tuviera un angelito que le habla el bien y en el otro lado tuviera un diablito que le habla las cosas malas. Es como si tuviéramos en esa ambivalencia. Y todo esto nos puede pasar, amados. A veces, con la misma boca que bendecimos, maldecimos. Con el mismo ímpetu con que una vez nos acercamos a Dios, a veces lo rechazamos. Con el mismo gozo que disfrutamos de la presencia de Dios, nos gozamos en el pecado y en la vida mundana. Pero ¿sabe usted que esto nos pase no es excusa para que pase? Esto no debe pasar. Porque aquí vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que aunque él escribió que había una lucha fuerte con su carne, también declaró: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si leemos en 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que tiene que ir pasando en nosotros. Así que, amados hermanos y amigos, aquí el asunto no es cuál voz te habla, porque te hablará tanto Dios como el diablo. El asunto es cuál voz obedeces. Ten cuidado, obedece la voz de Dios. Y cuando sea el enemigo quien te hable, dile como Jesús también le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Así sea, que podamos tener las fuerzas para no caer en esa ambivalencia de seguir la voz de Dios y la voz de Satanás. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, a Cristo en nosotros, y tenemos la autoridad para vencer al pecado y también al enemigo en Cristo Jesús. Que así podamos hacerlo. Muchas gracias, Padre amado, por el tiempo de hoy, por la palabra de hoy. Reconocemos que a veces nos dejamos guiar, habiéndote conocido a ti y habiendo escuchado tu voz y tus preciosas promesas. Nos dejamos llevar del desaliento, del desánimo, de las tentaciones que el enemigo hace llegar a nosotros utilizando nuestra naturaleza caída. Pero queremos aprender a caminar y a seguir solo tu voz. Solo tu voz para caminar en victoria. Así oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.